Hola, mi nombre es Maximiliano Damián Acoto, soy especialista en plataformas de datos Microsoft. Fui MVP de SQL Server desde el año 2005 al 2019 y soy el socio fundador de TriggerDB. Te invito en este video a aprender cómo funcionan y se puede trabajar con las fechas y las horas sobre SQL Server. Primero haremos un repaso de los tipos de datos que tenemos en SQL Server para trabajar con fechas y horas. Y luego pasaremos a ver varios ejemplos de cómo podemos almacenar y hacer consultas sobre nuestros campos que son del tipo fecha o del tipo hora en nuestra plataforma de base de datos. Vamos a empezar por los tipos de datos. Tenemos diferentes tipos de datos para almacenar fechas y horas dentro de SQL Server. Uno de ellos es el tipo de datos date. Este tipo de dato nos permite guardar únicamente fechas sin la necesidad de guardar la hora. El rango de datos que podemos utilizar es del 0101 del 01 al 31 del 12 del 9999. Y su tamaño en bytes es de 3 bytes. Recordemos, y si no vieron mi video de performance sobre tipo de datos, que el tamaño en los tipos de datos es fundamental para tener una mejor performance en nuestros sistemas. Entonces, si queremos solamente guardar fechas sin la necesidad de las horas, el tipo de dato adecuado para hacerlo es el date. Luego tenemos el tipo de dato datetime. Este tipo de dato datetime guarda fecha y la hora. El tipo de dato tiene un rango del 1 del 1 de 1753 al 31 del 12 del 9999. Su tamaño es de 8 bytes. Por eso es importante, como comentaba hace un ratito, revisar si realmente necesitamos guardar fecha y hora en el campo y si no usar el date en todo caso. Luego tenemos el datetime 2. Es un tipo de dato muy parecido al datetime. Vino después del datetime en las versiones de SQL Server. Y este tipo de dato también guarda la fecha y la hora, pero su rango ya es del 010101 al 31 del 12 del 9999. Su tamaño va de 6 a 8 bytes y esto tiene que ver un poco con la precisión que se utiliza en las horas, ya que también cambia la precisión de las horas comparado con el datetime clásico. Luego nos encontramos contra un nuevo tipo de dato que se llama datetime offset, o bien el datetime que puede guardar la zona horaria. Este es un tipo de dato que guarda justamente la fecha, la hora y su zona horaria. Por ejemplo, podríamos guardar las 14 horas del 1 de mayo de -3 Buenos Aires y hacer cálculos con ese tipo de dato. En este tutorial vamos a ver ejemplos también con este tipo de dato para que vean cómo se utiliza. El rango va de 010101 al 31 del 12 del 9999 y un detalle que tenemos que tener en cuenta que su tamaño en bytes es el más grande de todos. O sea, para guardar datetime con zona horaria vamos a almacenar siempre 10 bytes. Mi recomendación con este tipo de dato es que lo dejemos para aquellos casos en las fechas y horas donde podemos suponer que la zona horaria puede llegar a aparecer. Entonces ya nos conviene quizás guardarlo de esta forma para después evitar problemas futuros de diseño. Y por último, los últimos tipos de datos que podemos encontrar son el small datetime, es un tipo de dato más pequeño. Este tipo de dato también guarda fecha y hora. El rango es del 01 del 1900 al 6 del 6 del 2079. La verdad que es un tipo de dato que se guarda más por compatibilidad que por usabilidad. No aconsejaría mucho yo utilizar este tipo de dato en la actualidad. Y tiene un tamaño de 4 bytes. Por último, vamos a ver el tipo de dato time, que también lo tenemos soportado en SQL Server. Este solamente guarda las horas. Es muy interesante. Imaginemos, ¿no?, que tenemos que hacer una tabla donde nuestros empleados van a hacer la fichada de ingreso a nuestra empresa. Bueno, ahí podríamos quizás dividir el campo fecha del campo hora para poder hacer cálculos con las horas.
Una consulta muy frecuente aquí podría ser: decime el listado de empleados que más temprano entraron o que entraron entre las 9 horas y las 10 horas, etc. Entonces, en ese tipo de tablas podríamos usar este dato. Yo lo estoy dando como un ejemplo nada más, pero puede aplicar para otros casos también. El rango, en este caso estamos hablando de horas, no se va a guardar, digamos, la fecha, con lo cual va desde las 0 horas hasta las 23:59 y con la precisión de los últimos 9 números que vemos ahí. Bueno, vamos a dar inicio con los ejemplos sobre fechas y horas en SQL Server. Recuerden que estos ejemplos los van a poder encontrar en mi blog, en el cual verán el link a los mismos. Primero voy a crear una tabla en SQL, la cual va a contener una columna que guarda date, una columna que solo guarda time, una columna que guarda datetime offset y otra columna que guarda datetime. Vamos a crear esta tabla y luego vamos a usar un insert llamando a nuestra función getDate. Para los que no conocen getDate, si yo llamo a la función getDate, me voy a encontrar con que me va a retornar la fecha, ¿no? Aquí, y la hora inclusive. Ahora bien, cuando hacemos el insert usando getDate, por más que hayamos definido nuestro tipo de dato en day solo o en time solo, vamos a observar que al hacer un select sobre nuestra tabla, cada columna guardó lo necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, la de fecha solo ha guardado la fecha, la hora solo ha guardado la hora y así sucesivamente. ¿Qué es importante de esto? Bueno, esto es muy importante porque si nosotros tenemos un tipo de dato date, por más que nuestra aplicación esté enviando fecha y hora, solamente va a guardar la fecha, perdón. Y si tenemos el tipo de dato time, por más que estemos mandando fecha y hora, guardaremos la hora. Ahora, si usamos un tipo de dato fecha y hora y nuestra aplicación está enviando fecha y hora, guardará ambos registros. Esto es importante, como decía, porque no es necesario tocar nuestra aplicación hacia un campo dato date si solamente queremos mandar la hora. Vamos a borrar la tabla aquí y vamos a seguir ahora con, digamos, otras cuestiones relacionadas a fecha. Recién les mostré getDate, pero dentro de las funciones de fecha existen más. Tenemos, bueno, el getDate, después está el current timestamp, el getDate con UTC y los system getDate en todas sus formas, ¿no? Vamos a ver aquí cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a ejecutar getDate, el timestamp, el getDate con zona horaria, perdón, con UTC, luego el system datetime, después el sys UTC datetime y el sys datetime offset. Son todas funciones para trabajar con fechas. ¿Qué observamos? Bueno, que el getDate en este caso a mí me está retornando que es el 3 de junio del 2021. El timestamp vemos que es igual, ¿no? O sea, observamos que tenemos misma hora y misma fecha. Bueno, es un tipo de dato un poco más, digamos, común. Se llama timestamp de los tipos de datos de ANSI. Después tenemos el getUTC. Si observamos el UTC, estamos hablando de la zona de meridiano de Greenwich. Entonces aquí, en base a la zona horaria que yo tengo configurado en este servidor, me está indicando que serían el día 3 de junio del 2021, pero las 19:49 en lugar de las 16:49. Bueno, estas son funciones que nos ayudan. Fíjense también la System Datetime con el offset me está diciendo, mira, estás agregando 3 del 6 del 2021, 16:49, pero con la zona horaria -3. También existen otras funciones de fecha como el day, el month, el año. Acá si por ejemplo ponemos day y ponemos una fecha, o ponemos mes y ponemos una fecha, o ponemos año y ponemos una fecha, vamos a obtener el mes, el año o digamos en este caso el día de esa fecha. También podemos usar la instrucción dateName, la cual le vamos a por ejemplo poner acá el mes y le vamos a pasar una fecha. Y lo que vamos a obtener con esta función es el nombre del mes de esta fecha que le hemos pasado. Cuando trabajamos con zonas horarias, ese dato que guardamos con la zona horaria, quizás es muy importante también poder hacer seteos y cambios de zonas horarias. Imaginémonos que alguien hace un registro de una cita
a las 15 horas de Buenos Aires, que es -3, y otra persona que está en otro país quiere ver ese registro cómo se vería en -5 o +2 o lo que fuere. Bueno, para eso, ¿qué existe? Una función de SQL llamada switch offset, la cual me va a permitir switchar entre diferentes zonas horarias. Yo básicamente, ¿qué voy a hacer? Usar la función, le voy a aportar en este caso una fecha, puede ser mi campo de mi tabla sin ningún problema, o bien, en este caso estoy pasándole una función, pero puede ser un campo, y a qué zona horaria quiero convertir esto. Entonces, para este ejemplo, vamos a correr el switch y en el switch nos vamos a encontrar. Ven que en el primer caso que dice -5, estaríamos hablando de el 3 de junio del 2021 y serían las 14:51. En cambio, si hablo de -8, estaríamos hablando del mismo día, en este caso 11:51. O sea, cuando trabajamos con zonas horarias, esta función es fundamental. Luego tenemos otras funciones, ¿no? de lo que se llama UTC. Por ejemplo, podemos agregarle a una fecha acá el UTC. Fíjense que acá estoy usando esta función donde básicamente lo que hacemos es ponemos acá un campo fecha y hora y además el UTC. Entonces vamos a obtener, digamos, la fecha y la hora con respecto a ese UTC. Bueno, otra función fecha muy usada es la función de agregar, la famosa dateAdd, la cual me va a permitir poner acá un parámetro. Acá, por ejemplo, puedo poner años, días, meses, minutos, segundos. Acá en este caso estoy usando, por ejemplo, años. Voy a usar la función, voy a decir qué unidad quiero agregar, qué cantidad, las cuales pueden ser positivas o negativas, y una fecha. Entonces, si en este caso le estoy agregando un año al 2015, 12/02, vamos a obtener como resultado el 12/02 del 2016. Si aquí le agregara, por ejemplo, el mes de un año, pondría un mes. Bueno, estaríamos sumando un mes a esto y en este caso sería el 12/3 del 2015. Otra función muy usada también en lo que es fechas es la diferencia entre una fecha y la otra y también con qué intervalo lo quiero hacer. Por ejemplo, yo acá quiero sacar la diferencia que tengo entre esta fecha y esta fecha con un intervalo de días. Entonces, hacemos dayDiff, hacemos ese intervalo de día y me dice acá, por ejemplo, hay un día. Podría ponerla también esto en minutos, ¿no? Acá podría, por ejemplo, ponerlo en minutos y decir cuántos minutos de diferencia hay entre esta fecha y esta fecha. Vamos a ejecutar y bueno, ahí tenemos los 1440 minutos. Entonces, otra función también interesante a la hora, digamos, de trabajar con las fechas. Bueno, acá tienen algunos otros ejemplos más que les dejo como para que puedan ejercitar. Si uno trabaja con zonas horarias, el dayDiff funciona, hace el cálculo de la zona horaria. Fijémonos, por ejemplo, esta fecha es 2015, 12/02, o sea, 12 de febrero del 2015 a las 10:30, -8. Y después tengo 2015, 13 de febrero a las 10:30, pero -9. Si hago la diferencia entre las dos fechas contando horas, por ejemplo, como son del tipo de zona horaria, me está dando 25 en lugar de 24 horas. O sea, considera la zona horaria. Otras funciones que nos pueden llegar a servir para trabajar con fechas es el armado de fechas. Por ejemplo, todas estas funciones, date, from part, datetime2 from part, datetime from part, etc., nos permite armar una fecha como en partes. Por ejemplo, imaginémonos que nos pasan el año y que después nos pasan el mes y después nos pasan el día. En otro caso, por ejemplo, acá nos pasan el año, el mes, el día y las horas. ¿Ven? Acá tengo en diferentes partes cada una de las fechas. El resultado de esta función, cuando la ejecutemos, va a ser justamente que me construye la fecha en el formato adecuado dependiendo las partes que fuimos pasándole. En este caso me va a devolver un tipo dato date, en este caso un datetime2, en este caso, digamos, otro datetime, digamos, común, un datetime offset, un small datetime y un time. Por ejemplo, el time, estamos viendo acá que le hemos pasado, ¿no?
13, 30, 5, 1, 7 y acá vemos 13, 30, 5 y su operación. Bien, entonces es una interesante función para, por ejemplo, a veces tenemos algún store procedure que nos llega con parámetro año-mes y queremos construir una fecha a partir de eso, podemos hacer un rango. Bueno, podríamos utilizar estas funciones. Otra función también que podemos usar es, y esto también lo vemos quizás en algunos software como Excel, es la función end of month. O sea, ¿qué es esto? Yo le paso una fecha y me va a decir, por ejemplo, acá le estoy pasando 15 del 4 del 2015 y me va a decir cuál es el último día de este mes de esta fecha. Entonces vamos a ejecutar esta función y nos va a decir que es el 30 del 4 del 2015. Esto nos puede también servir para trabajar con periodos donde a veces nos mandan una fecha y tengo que hacer desde una hasta, bueno, ahí nos podría llegar a ayudar mucho. Luego tenemos todo lo que es el parseo o el formateo de una fecha dentro de SQL. Si bien esto no es muy necesario hacerlo aquí porque tenemos nuestra capa de aplicación, sepamos que tenemos la instrucción de parseo y la instrucción de formateo. Por ejemplo, si acá le aplico un formato y digo, acá estoy poniendo un campo fecha o una función o algo que me devuelve una fecha y acá le estoy aplicando el formato como lo podemos hacer en cualquier otra aplicación o lenguaje, ¿no? Entonces vamos a hacer un select de esto y vamos a ver el formato en que nos está mostrando esa operación. Yo soy más propietario de que esto se haga en la capa de presentación y no se cargue tanto a la base de datos para este tipo de operaciones. Bien, ahora como el siguiente ejercicio vamos a ver algo muy importante que es cómo buscamos cuando tenemos fechas y horas, cómo hacemos los patrones de búsqueda y acá a veces yo encuentro muchos errores por lo cual también nuestras aplicaciones fallan o los resultados no son los adecuados. Así que en el próximo ejemplo vamos a ver cómo se aplican las búsquedas dentro de nuestros campos fecha. Bien, vamos a empezar con nuestro ejemplo de buscar fechas y horas dentro de nuestros campos y tablas de SQL Server. Para eso voy a utilizar la base de datos AdventureWorks 2019, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra base de datos. Primero voy a hacer algunas consultas y que entendamos lo siguiente. Las fechas se guardan en un formato, digamos, numérico internamente en el motor de base de datos. Pero sabemos que si alguien se conecta o alguien que vive en Estados Unidos maneja las fechas en diferentes formatos a que se vive, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para consultar las fechas de una forma efectiva? Bueno, cada vez que nosotros nos conectamos, por ejemplo, yo acá me voy a conectar a mi servidor de base de datos y voy a ir a mis logins de SQL Server. Primero, vamos a ir a mis logins, por ejemplo, agarro cualquier login de SQL Server y me voy a encontrar que este login de SQL Server tiene una fecha acá definida. Entonces, quiere decir que si se conecta este login, supongamos que fuera la aplicación o un usuario, la fecha en este caso va a estar siendo manejada en inglés. Ahora, si esto lo pongo en español, va a ser manejada en español. ¿Por qué? Porque es totalmente lógico que en un mismo motor de base de datos pueda haber usuarios distintos que manejen formatos de fecha diferentes. Ahora, ¿cómo hacemos en nuestras búsquedas para no depender de esta configuración de fechas y no nos dé un error, por ejemplo, que el rango está fuera de fecha? Bueno, vamos a ver cómo se trabaja eso y qué problemas podemos tener. Entonces, yo voy a tratar de emular este caso. Acá estoy conectado con un usuario cualquiera, no importa, voy a poner primero el idioma en inglés, suponiendo que este usuario tiene su configuración en inglés. Y voy a hacer una consulta bastante sencilla. Le voy a preguntar a esta tabla que tengo aquí cuántas ventas tengo, cuánta cantidad de registros entre el 1 del 5 del 2011 y el 12 del 5 del 2012. Esta fecha que estoy escribiendo así en este formato es válida tanto para los Estados Unidos como por ejemplo para Argentina, ya que el 1 existe y el 5 existen los dos. En el caso de la República Argentina o Latinoamérica, esto sería desde el 1 de mayo del 2011 hasta el 12 de mayo del 2011.
Para Estados Unidos, esto sería desde el 5 de enero del 2011 hasta el 5 de diciembre del 2012. O sea, una diferencia importante. Entonces, vamos a preguntarlo primero como si fuera el lenguaje americano y esto nos va a retornar, por ejemplo, vamos a hacer el use acá adventure word y vamos a hacer acá, vamos a agarrar acá y preguntarle, vamos a setear el lenguaje y vamos a preguntarle esta consulta a ver qué nos retorna, ¿no? Y por ejemplo me dice que tengo 5.178 registros. Ahora bien, ¿qué pasa si entra un login en español y hace la misma consulta porque mi aplicación las escribe así, las queries? Bueno, y escribo lo mismo, lo que me va a pasar es que me va a decir que tengo 2.816, tengo diferentes registros porque estoy consultando rangos distintos. Ni hablar si supongamos que yo creo que esto está en formato español, ¿no? Y en lugar de ser esta fecha, por ejemplo, fuera algo como esto, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, acá 30 del 4 en esta fecha. Aquí al 12 del 5 lo vamos a poner en inglés como estaba antes. Vamos a consultar esto y aquí nos va a dar un error de conversión. ¿Por qué nos da un error de conversión? Justamente porque estamos en un lenguaje inglés y le estamos poniendo 30 como si estuviéramos pasándole primero el día y mes 30 no existe. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema entre los diferentes países o lenguajes? Muy sencillo. Las fechas los tenemos que manejar en un formato llamado ISO o ANSI, el cual nos permite escribir la fecha, año, mes, día, en lugar de ponerlo como estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, vamos a poner primero la fecha en inglés. Le voy a pasar el año, mes y día. Fíjense, 2011 0501, 2012 1205. Esto me dice 2008 16. Voy a poner el idioma en español y voy a hacer la misma operación. Fíjense, con la misma consulta. De hecho, puedo correr la query de arriba, que está acá, y tengo los 2008 16. Entonces, para poder consultar de forma efectiva nuestras fechas, deben estar o pasarse los valores en formato ISO o ANSI, que es lo mismo. Si tenemos las horas, se los vamos a pasar acá, ¿no? Por ejemplo, 12, 00, 13, 15, ¿no? Así sería más o menos la búsqueda cuando tenemos horas inclusivas. Ahora vamos a hacer una búsqueda justamente en un campo donde tenemos la fecha y la hora. Tenemos un daytime, un daytime 2, cualquiera de esos tipos de datos. Hay algunas personas que me dicen, mira, yo por más que tenga el tipo de dato, guardo solamente fecha. Bueno, pero si el tipo de dato soporta fecha y hora, puede haber una fecha y una hora ahí. Bueno, vamos a ver cuáles son los patrones de búsqueda dentro de estos campos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero voy a crear una tabla nueva. ¿Sí? Si existe esta tabla la vamos a borrar, o sea, drop table fechas. Bueno, si ustedes no quieren que esto les dé error, podrían poner drop table if exist fechas, ¿no? Entonces la va a borrar, digamos, si existe. Voy a crear una tabla nueva fechas en la cual le voy a poner un ID y un campo solo de fecha, como para jugar un poquito. Luego voy a insertar algunos valores. Fíjense que estoy poniendo 1 del 1 del 2015, 1 del 1 del 2015, 10 y 39, 1 del 2 2015, 1 del 2 2015 y 15 horas, ¿no? Algunos registros como para trabajar. Y luego vamos a hacer una operación de cómo buscamos entre fechas. Bueno, acá el tipo de dato es puede también pasar con date, ¿no? Pero una de las cosas muy frecuentes que se trata de usar entre fechas es usar el between, ¿no? Entonces, lo que no nos acordamos a veces es que el between es algo como decir mayor igual and menor igual. Esto es between, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, le pongo, tráeme esta consulta, donde lo hago desde el 1 del 1 del 2015 hasta el 1 del 2 del 2015, me está trayendo de forma inclusiva el 1 del 2 de 2015. Pero fíjense que yo acá al no ponerle hora, por ejemplo, me está trayendo este registro que está acá y no este registro que está acá. Si le pusiera una fecha más, un día más, también me pasaría algo similar.
Entonces, acá fíjense que estoy trayendo 3 registros. Ahora, la forma correcta de buscar entre rangos de fecha es evitar el between. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace tan sencillo como esto. Es fecha mayor o igual a la fecha que quiero, por ejemplo, acá 01/01/2015, y fecha menor a la fecha que quiero más 1. Bien, entonces, y acá yo le estoy pidiendo 1 del 2 del 2015. Bien, quiere decir que acá lo que yo necesito traer es solamente los registros de el 1 del 1 del 2015. Acá podía haber hecho 1 del 1 también del 2015, pero me vería obligado a ponerle la hora, ¿no? 23:59.99999, ¿no? Todos los 9 que hacen falta para definir nuestra campo, fecha y hora. En cambio, de esta forma es mucho más sencillo y puedo saltearme algún error funcional, o sea, que me esté retornando registros que no correspondan. Entonces, la forma correcta de hacerlo es where fecha mayor o igual and fecha menor a lo que estoy buscando más 1. Entonces, en este caso, corremos la consulta y vamos a obtener 2 registros, que sería este registro que está acá y este registro que está acá. Este no, porque ya es del día 2. Entonces, este sería el patrón de fechas que nos conviene utilizar cuando queremos buscar fechas y horas dentro de nuestro SQL Server. Lo mismo pasa si es un Datetime Offset, etc., ¿no? O sea, aplica a lo mismo. Si lo hacemos con un time, también, digamos, tenemos que tener en cuenta eso por el tipo de dato, pero recordemos que para buscar fechas, usar el formato ISO como, digamos, formato estándar para evitar esto de los lenguajes, y el patrón de búsqueda que sea desde fecha mayor o igual y fecha menor a algo. Bueno, espero que con este sencillo tutorial hayan aprendido un poquito más de las fechas y las horas en SQL Server. No se olviden de suscribirse a mi canal y poder seguir aprendiendo temas relacionados a SQL Server. Muchas gracias y nos vemos la próxima.